Bienvenidos al vídeo de presentación de Rise to Nobility, el futuro de los 5 reinos, un juego creado por Ivana y Boyan Kritevsky, Tony Tuchevsky y Maya Matowska, y publicado en castellano por la editorial TCG Factory. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 14 años, con una duración estimada de 25 minutos por jugador y de 1 hasta 6 jugadores. En Rise to Nobility, los jugadores tomaremos el papel de líderes que optan al puesto de consejeros en el mandato de la reina. Con una mecánica de colocación de dados, tendremos que ascender en la nobleza alojando colonos en nuestras tierras, formándolos como aprendices en los gremios y ascendiendo a jefes de gremio para controlar los talleres. Podremos optar por el comercio marítimo para conseguir oro, por completar las demandas del Consejo de Piedra o por la construcción de edificios públicos y de gremio para obtener la victoria. Un juego que esconde mucho más de lo que aparenta. Veamos el interior de la caja. En primer lugar nos encontramos con el manual de Rise to Nobility. Rise to Nobility, a pesar de su apariencia, es un Eurogame medio tirando a pesado que tiene muchos detalles y muchas reglas. La verdad es que el manual es bastante largo porque explica con detalle todos los apartados del juego y cada una de las localizaciones del tablero. Además, también incluye otras variantes para poder jugar tanto en solitario como con la variante de la luna llena, como con una mini expansión de la Cancillería, además de un mazo de eventos, etc. Como podéis ver, el juego trae muchas variantes para aumentar la rejugabilidad. Y como podréis apreciar, la caja viene hasta arriba, es decir, tenemos componentes de todos los tipos y además es bastante difícil ordenarlos todos y que podamos cerrar la caja. Empezamos por esta bolsita negra que nos servirá para meter dentro de ella todas las losetas de edificio que iremos sacando al azar durante la partida. Vamos a continuar con las bolsas. Por ejemplo, en esta tenemos lo que el juego llama las fichas de cambio. Estas fichas nos permitirán cambiar el valor de los dados y de esta manera paliar un poco el azar que tenemos con las lanzadas de dados. En esta otra bolsa lo que tenemos son las losetas de dados. Estas losetas se utilizarán cuando juguemos con la expansión de la Cancillería. Cada una de nuestras cartas de encargo tendrá 3 dados que tendremos que utilizar para poder completar el encargo y obtener los puntos que nos demanda esa propia carta. En esta otra bolsa lo que tenemos son una serie de marcadores para cada jugador. También tenemos el marcador de jugador inicial, que es este escudo. Luego cada jugador dispondrá de 3 marcadores distintos que les permitirán marcar su nobleza, la cantidad de puntos de victoria que tienen y su reputación. Lo importante es que la reputación nos indicará la cantidad de suma en el valor de los dados que coloquemos que podemos alcanzar. Por lo tanto, cuantos más reputación tengamos, mayor será la cantidad de valores en los dados que podremos utilizar. En esta otra bolsa tenemos una serie de marcadores de multiplicadores por si en algún momento se nos gastan todos los cubitos de cada una de las materias. De esta manera pues tendremos un multiplicador para poder señalizarlo. Y también tenemos un marcador con el símbolo de cada uno de los gremios para identificar qué gremio controla cada jugador cuando utilicemos la expansión de la luna llena. En esta otra bolsa lo que tenemos son las monedas del juego. Tenemos monedas de 2 tipos, de valor 1 y de valor 5. Son así sencillitas con el símbolo de un pequeño sol en el centro. Aquí tenemos la de valor 1 y la de valor 5. En esta otra bolsa lo que tenemos es lo que el juego llama las fichas de ciudad. Estas fichas se colocarán sobre las losetas de dado que utilizaremos en la variante de la Cancillería y así marcaremos qué dados hemos completado durante los turnos. En esta otra bolsa lo que tenemos son las losetas del Consejo de Piedra. Durante la partida habrá sobre el tablero en la zona del Consejo de Piedra estas losetas que nos indicarán que podemos ganar esta cantidad de puntos de victoria si hemos alcanzado este nivel de nobleza y pagamos las materias y las monedas que nos indican la carta. De esta manera, estas tarjetas estarán colocadas en el tablero y nos indicarán que debemos de tener algunos colonos de ciertas razas según con quien queramos tratar en el Consejo de Piedra. Hay muchas de ellas y se colocarán al azar durante la partida. Esta otra loseta es una loseta que se añadirá al tablero a la zona de la Reina Blanca cuando juguemos con más jugadores de lo normal, es decir, con el número máximo, 6 jugadores. Y por último nos quedan las 2 bolsas más grandes, empezando por esta, que es la bolsa de los edificios.
Como ya hemos dicho, estos edificios se irán colocando en el tablero y los sacaremos de la bolsa negra. Tenemos edificios de dos tipos distintos. Tenemos los edificios públicos, que son de este color, nos otorgarán más un punto de victoria cada vez que coloquemos colonos en nuestra zona, y los colocaremos en nuestro tablero propio de jugador. También tenemos los edificios de los gremios. Hay 6 gremios distintos en el juego, y cuando construyamos uno de estos edificios se colocará directamente en la zona del gremio. Para poder hacerlo tendremos que tener a uno de nuestros colonos allí para poder ponerlo como jefe de gremio dentro del edificio. Y nos otorgará los beneficios que hay aquí cuando activemos ese gremio. Y en esta última bolsa tenemos todos los meeples y casas. Cada jugador dispondrá de un gran número de meeples y de casas. Cada uno de los meeples será un colono que formará parte de nuestro elenco de trabajadores que podremos mandar a los gremios. Y también dispondremos de casas, que necesitaremos las casas para poder alojar a los colonos en nuestro tablero de jugador. Aquí lo que tenemos es una postal con la zona de la taberna caverna. Este pequeño tablero es el tablero de la variante de la Cancillería. Cuando coloquemos este tablero al lado del tablero principal, tendremos una nueva zona donde colocar a nuestros trabajadores. De esta manera podremos obtener los beneficios de estas zonas si tenemos algún colono ubicado en nuestro tablero de jugador del tipo de las 6 razas que hay en el juego. Y aquí tenemos los tableros de jugador, que tenemos 6, uno para cada uno de los posibles jugadores de Rise to Nobility. En estos tableros de jugador tendremos un track para marcar el nivel de reputación de nuestra raza. Como hemos dicho antes, el nivel de reputación indicará la suma total del valor de los dados que podremos utilizar en cada ronda. También tenemos estas zonas para colocar casas donde estarán los colonos, estas zonas para colocar los edificios públicos, esta zona para almacenar nuestros recursos, una acción que cada jugador podrá utilizar para recuperar trabajadores, la zona donde colocaremos nuestros trabajadores y donde colocaremos nuestras casas disponibles. Aquí tenemos el tablero de registro de puntos de victoria. En él los jugadores iremos avanzando para llevar un registro de la cantidad de puntos que hemos obtenido durante la partida. Y este es el tablero inmenso de juego, que tiene 6 salas. Voy a intentar desplegarlo para que lo veáis. Y aquí tenéis el tablero desplegado de Rise to Nobility. Como podéis ver, tiene 7 alas y ocupa media mesa. Me es difícil colocarlo entero en el plano. En Rise to Nobility es un juego de colocación de trabajadores en forma de dado y cada una de las secciones representa una de las acciones que podremos realizar con los dados. En el centro tenemos los 6 gremios y al colocar un dado realizaremos la misma acción en cada uno de los gremios, pero dependiendo de cada uno de los gremios conseguiremos una materia o unos beneficios distintos. Aquí colocaremos los edificios del gremio y aquí colocaremos los dados. Si colocamos dados de valor 1 o 2, obtendremos estos beneficios, que es un recurso, y podremos colocar 2 trabajadores como ayudantes en ese gremio. Si colocamos uno de valor 5 o 6, conseguiremos 3 recursos de ese gremio, pero no podremos colocar ninguno de nuestros trabajadores como ayudante. Según el número del dado, pues podremos realizar unas cosas u otras en los gremios. También tenemos la zona de taberna-caverna, que nos permitirá conseguir cartas de colono. Sin embargo, el valor de los dados tiene que ir ascendiendo conforme los jugadores vayan jugando dados durante la ronda. Y en el área de construcción podremos construir casas, pero ocurre lo contrario. El valor de los dados tendrá que ser igual o menor conforme vayamos colocando dados en esa acción. Después también tenemos la oficina de Berkel Escriba, que nos permitirá coger fichas de recambio, y el castillo blanco, que nos permitirá aumentar nuestra reputación en nuestro tablero de jugador. Esta zona es el marcador de rondas. Esta es la zona del barco, el número del dado nos permitirá vender esa cantidad de mercancías en el barco, y aquí tenemos la zona del ayuntamiento. En la zona del ayuntamiento habrá diferentes edificios y pagando el coste de monedas y utilizando un dado del valor que nos indica podremos coger ese edificio. Por último tenemos aquí el marcador de nobleza de cada jugador y aquí es la zona del Consejo de Piedra. Estarán colocadas las losetas en estas zonas y si conseguimos tener colonos de la raza que nos indica en la columna, podremos utilizar nuestro dado para completar esa loseta del Consejo de Piedra y conseguir valiosos puntos de victoria. Y aunque parezca que el juego se ha terminado, en realidad aquí tenemos una pequeña pantalla de compartimento que deja debajo muchos más componentes del juego. Como veis, tiene un inserto que permite mantener guardadas y ordenadas las cosas. La verdad es que viene muy bien. En esta parte de aquí abajo tenemos los barcos.
Cada barco nos indicará qué mercancías se quiere y qué valor te van a dar por cada una de las mercancías. De esta manera, en cada una de las rondas tendremos un barco distinto y tendremos que ir mirando qué mercancías pide para obtener monedas. En esta zona de aquí, como podéis apreciar, tenemos los distintos tipos de mercancía del juego, cada una con un color que está asociada a uno de los gremios. Por lo tanto, si accedemos a los gremios, podremos obtener cada una de las mercancías que nos servirá para pagar lo necesario en las cartas de colono. En esta zona, como podéis ver, tenemos los dados de cada jugador. Tenemos dados en 6 colores distintos y cada jugador dispondrá de 5 dados, aunque no siempre podrá utilizar todos los dados. Dependerá de su valor de reputación. Como hemos dicho, ese valor indicará la suma total del valor de los dados que ha utilizado en cada ronda que podrá utilizar. De modo que si utiliza dados con un valor muy alto, podrá realizar acciones muy potentes, pero podrá utilizar muy pocos dados durante la partida. Y por último, todo lo que nos queda son las cartas de juego. Vamos a empezar por este montón. En este caso lo que tenemos son las cartas de jefe. Cada jugador recibirá una de estas cartas de jefe. Cada carta tiene una mercancía predilecta y una habilidad que se desbloqueará una sola vez cuando alcancemos el escudo rosa del valor de nobleza. Tenemos varios distintos para que cada jugador pues tenga una habilidad inicial distinta y pueda generar su estrategia en base a los recursos que ha obtenido al principio de la partida y la habilidad que se va a desbloquear. También tenemos 15 cartas de objetivo para el modo en solitario. La verdad es que el modo en solitario de este juego está muy bien porque cada vez que juegues una partida te dará un objetivo distinto y hará que no puedas generar la misma estrategia partida tras partida. También tenemos estas cartas, que son cartas de evento, que si jugamos con esta variante, al principio de cada ronda se revelará una de las cartas de evento y hará ciertas cosas que los jugadores tendrán que jugar con ella. Un toquecito de azar que otorga variabilidad en las partidas. Y estas cartas de aquí son las cartas de encargo que se utilizarán en la variante de la Cancillería. De esta manera tenemos una serie de objetivos que tendremos que intentar cumplir para que nos den puntos durante la partida. Pero para poder desbloquear estas cartas tendremos que completar las losetas de dados como hemos visto anteriormente. Y la otra zona con cartas nos vienen incluidas cartas de cada jugador, unas cartas de ayuda de lo que se hace en cada una de las fases y cómo se ganan puntos de victoria en el juego. También tenemos unas cartas de preparación para ayudar en la preparación y para saber cuántos aprendices puede haber en cada uno de los gremios y cuántas monedas otorga cada uno durante la partida. Y lo último son las cartas de colono. Cada carta de colono tiene un número de requisito de cada uno de los materiales que necesita, en este caso entre 8 y 12, y qué tipos de materiales quiere, en este caso azul, verde, blanco y amarillo. El jugador tendrá que, en una combinación como quiera, llegar hasta entregarle como mínimo 8 mercancías, pero siempre tiene que dar como mínimo una mercancía de cada de las que pide. Y si lo completamos nos dará tantos trabajadores como indica aquí y tanta nobleza como indica aquí. Además, cada uno de los colonos tiene una raza, pueden ser de 6 distintas, y tener razas de distinto tipo nos permitirá acceder a ciertas cosas en la Cancillería o en el Consejo de Piedra. Como veis, hay muchas cartas de colono distintas con requisitos distintos. Tendremos que adaptarnos a las que vayan apareciendo e intentar conseguirlas. Y este es todo el contenido que hay dentro del juego Rise to Nobility, el futuro de los 5 reinos. Como podéis ver, la caja viene cargada. Es un juego que da mucho más de lo que aparenta y pasa de ser un juego familiar medio a ser bastante duro porque tiene muchas reglas bastante complejas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de cómo se juega. Un saludo desde Not In My Game.